deseo que esta paz y este amor reine y more en cada uno de sus corazones. Estos niños, ¿verdad?, nos producen energía, nos producen también, ¿verdad?, gozo, porque, ¿verdad?, de ellos es el reino de los cielos. Y Dios los ha enviado, hermano, como lumbreras, ¿verdad?, como unas estrellas para alumbrar cada día de nuestras vidas. En esta hora se me da este lugar para compartir palabra del Señor y queremos hacerlo con mucho gusto para la honra y la gloria de Cristo. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ya que ahí está, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en una porción muy bonita que está en el libro de Colosenses, capítulo número 3, para gloria y honra de nuestro Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo número 3. Alabado sea el Señor Jesús. Ya cuando tenga usted esta porción, bendiga al Señor Jesucristo. Voy a leer solamente 2 versículos, y es el versículo número 13 y 14 para la gloria del Señor. Desde el 2, hermano, 12, 13 y 14. Ya cuando lo tenga, diga amén. Dice, ya lo tenemos. Repito la cita, Colosenses capítulo 3, versículo 12, 13 y 14. Amén. La Biblia dice de la siguiente manera: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo, ¿qué, hermano? Perfecto. Que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quiere ayudarme a orar en esta hora? Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar todos unidos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te alabamos, Padre Santo, y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y quien reina para siempre. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora tú sabes todas las cosas. Y por ello en este momento te rogamos que manifiestes tu poder, que manifiestes tu gloria en este momento, Señor. Y que hoy podamos ver ese vínculo manifestado en esta hermosa iglesia para la gloria tuya. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermano. Dios les bendiga. Ocupen un momento su asiento. En el año 1991 vi un artículo en una revista que me gustó muchísimo, la revista Hippie, una revista cristiana que salió en ese tiempo, ¿verdad? Duró pocos años circulando, pero bueno, a mí me gustó mucho un artículo que sacó, ¿verdad? Y que era de la historia de la mano. No sé si ya se las conté. Y dice que la mano, ¿verdad?, era una mano completa, una mano unida, una mano, ¿verdad?, que tenía una función muy especial. Sin embargo, un día, ¿verdad?, empezó a hablar el dedo índice y le dijo al anular: ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta que como que ese dedo gordo nos afea, nos echa a perder, nos quita, ¿verdad?, el glamour? Y dice: oye, sí, no me había fijado, como que el dedo gordo está por demás. Y dice que en eso, ¿verdad?, lo oyó el anular y dijo: yo estoy de acuerdo con ustedes.
hagámosles mal a ese dedo gordo que ya nos ha echado a perder la existencia. Y el meñique no se quedó atrás. Y en eso empezaron a golpearlo, a pellizcarlo al dedo, ¿verdad? Y el dedo gordo dice que se sintió mal. Y entonces se aisló de ellos. Y ya no convivía con ellos. Y los otros estaban felices. Dice, ahora sí somos una mano perfecta, una mano hermosa, una mano que nada nos afea. Pero empezaron a pasar los días y quisieron, ¿verdad?, hacer algo. Quisieron llevar comida a la boca, pero ¿qué creen? No podían agarrar la cuchara. Quisieron hacer otras actividades y no podían hacerlo. Quisieron ir y tomar una herramienta y por más que hacían no podían hacer fuerza. Y entonces empezaron a preocuparse y a decir, ay, por más feo que sea ese dedito, como que nos hace falta, ¿verdad? Hermano, ¿sí sabe usted que la Biblia dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo en parte? No lo somos todo, sino somos solamente miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué? En parte. No somos todo el cuerpo, no todos los miembros es un cuerpo, dice la Biblia, sino cada miembro fue puesto en el cuerpo con diferente función y con diferente también, hermano, uso, con diferente propósito. Pero todos tienen un propósito y estos miembros, ¿verdad?, trabajando en unión, trabajando en acuerdo, trabajando en armonía, trabajando, ¿verdad?, de una forma engranando perfectamente, hacen muchas cosas. Hermano, pero hoy, ¿verdad?, la Biblia nos habla entonces de algo muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad. La unidad, hermano, es algo tan grande y tan precioso que la Biblia habla muchas veces acerca de ella. En algunas ocasiones, o más bien la mayor parte de las ocasiones, en forma positiva y de bendición. En algunas ocasiones en forma negativa y en contra del propósito de Dios. Vamos a hablar primeramente de la forma negativa. La Biblia dice que después del diluvio que hubo, del diluvio universal, ¿verdad? Ya estaban todos, se habían empezado a multiplicar nuevamente, hubo muchos hombres, muchas mujeres y se acordaban, pues Dios les había dicho, ¿verdad? Yo les voy a estar acordando o les voy a poner una señal para que se acuerden de que un día hubo un diluvio y esa señal hasta el día de hoy se sigue viendo. ¿Alguien sabe cuál es esa señal? El arco iris. Imagínense entonces el pueblo cada vez que veía el arco iris y decía, ay, mis antepasados murieron ahogados por agua. No era ese propósito del arco iris, sino el propósito del arco iris no solamente recordar el diluvio, sino ¿cuál era el propósito, hermanos? Recordar el pacto. Recordar, hermano, el compromiso que Dios tenía con el hombre y el hombre con Dios. Y además que no iba a volver a ser destruida la tierra nuevamente en agua. Pero ellos se acordaban de cómo había sido destruida la humanidad por agua y entonces dijeron, vamos a unirnos para agradar a Dios, para fortalecer el pacto. No, vamos a unirnos para que si al caso se le ocurre otra vez a Dios, oiga, mandar el diluvio, nosotros ya estamos preparados. Vamos a hacernos una torre que llegue hasta las nubes y así no seamos destruidos. Y empezaron a hacer esa torre y esa torre le llamaron la Torre de Babel. Y estaban cumpliéndose el propósito y iban aumentando. Y entonces Dios voltea y ve a la humanidad y ve que todos trabajaban. Unos traían piedra, otros la pegaban, otros hacían la mezcla, otros, hermano, hacían las comidas y bueno, trabajaban todos. Y cuando Dios vio, Dios mismo dijo, el hombre se ha unido como uno solo. En otras palabras, hay unidad, hay armonía. Están trabajando y van a cumplir su propósito, pero el propósito no era conforme al plan, conforme a la voluntad de Dios. Qué triste y qué lamentable es cuando alguien se une con otra persona o con otras personas para ir en contra de los planes, en contra de los propósitos divinos, hermano.
A veces, ¿verdad? Hay grupos en la iglesia y dicen, no, es que yo sí estoy unido, pero estoy unido con mi hermano Judá porque él sí me cae bien. Pero no me hablen de mi hermano Abner, por favor, que ese no me cae tan bien. Es más, vamos a sacarlo del grupo. Hay poder en Cristo, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que fomentar la unidad. Hay quien fomenta no la unidad, sino fomenta ¿qué? La desunidad. Fomenta el divisionismo. Y quiero decirle que en nuestros días, al hablar de esto, como que ya nos hemos acostumbrado a decir, pues voy a hacer mi propia iglesia. Voy a convencer a varios hermanos y voy a hacer mi propia iglesia. Lamentablemente, hermanos, hay muchos grupos, y vuelvo a repetir, ya nos hemos acostumbrado a eso, sobre todo en las mega iglesias, ¿verdad? A veces se hacen proyectos y planes de crecimiento y de fortalecimiento y alguien dice, vamos a hacer células para poder estar más cerca de la iglesia, más cerca de los hermanos y poder doctrinarlos y poder avanzar y poder crecer espiritualmente. Pero muchas de las veces esas células, ¿sabe qué, hermano? Al rato se hace una iglesita. Decimos, pues está bien, que sea otra iglesia. Aquí ya éramos muchos. Hay poder en Cristo. Esto no es lo que mandó nuestro Señor Jesucristo. Esto no es lo que invitó. Esto no es lo que dijo el Señor Jesús. Esto no es lo que dice la doctrina apostólica. Sino la doctrina apostólica nos invita a fomentar la armonía, a fomentar la unidad, a fomentar, hermano, la empatía, la bendición, el compañerismo, la humildad, la misericordia, todas estas bendiciones dentro de la iglesia. Y sobre todo dice el último versículo algo muy importante, hermano, el versículo que leíamos, que es el 14, y dice, y sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que acababa de mencionar el apóstol Pablo. Sobre todas estas cosas, vestidos, ¿de qué? De amor. Si se da cuenta, desde el versículo número 12 habla de que nosotros tenemos que vestirnos de varias cosas muy importantes. No de lino, no de telas preciosas, sino dice vestidos pues como escogidos de Dios. Pero hay una vestimenta muy especial que nosotros tenemos que ponernos y es, hermano, ¿de qué? Del amor. Porque dice que este es el vínculo. ¿De qué? De la perfección. ¿Qué quiere decir el vínculo? Y de ahí viene la palabra unidad. El vínculo, ¿verdad? Quiere decir lazo especial. Es un lazo especial que, ¿qué, hermano? Que une. El vínculo del amor, que es lo que nos une. En otras palabras, hermano, nosotros pudiéramos hacer 1 y 1000 actividades. Cada 8 días, si ustedes quieren, invitar diferentes predicadores que vinieran de otros estados o incluso de otros países para que vengan y nos prediquen. O llamar, ¿verdad? Un buen motivador para que nos haga reír hasta que nos duela el estómago. O llamar, ¿verdad? A alguien más. Pero ¿sabe qué es lo que va a fortalecer este lazo? A que nosotros verdaderamente estemos unidos. El amor entre nosotros. Hace 8 días, ¿verdad? Platicaba con una persona en Ixtapan de la Sal. Y bueno, me dolió mucho lo que me decía. Le digo, oiga, ¿por qué ya no fue al culto? Y este comentario lo volví a escuchar, ya lo había escuchado en otras personas, incluso aquí, de este lugar. ¿Por qué no ha ido a Ixtapan? Dice, oiga, es que la verdad, yo dejé de ir al culto porque vi que no había ese algo, no sé qué, cómo decirlo. A ver, pues dígame, dice, mire, es que yo conocí el evangelio en una iglesia en los Estados Unidos. Y cuando conocí el evangelio allá, fue algo muy bonito. Todos los hermanos extendían su mano y me saludaban. Otros me daban un abrazo y me decían, Dios te bendiga. Yo me sentía feliz. Algunas jóvenes y hermanas se acercaban y me saludaban con respeto y me decían, Dios le bendiga.
Uy, qué bonito sentía, ¿verdad? Yo estaba esperando ya el momento próximo para ir nuevamente a la iglesia, más que escuchar un cántico, más que escuchar incluso la predicación, sentir el saludo amoroso de los hermanos, sentir el abrazo cálido, el abrazo sincero de los hermanos. Pero no sé qué era eso. Y bueno, tuve que venirme de Estados Unidos y llego a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, 2 o 3 se acercaron para decir, Dios le bendiga. Pero así sentí su saludo como más por un compromiso que por ese algo que yo he experimentado. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ese algo es el amor de Dios. El amor de Dios, que es lo que nos une, que es lo que nos motiva a saludarnos verdaderamente, tal como dice la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que saludarnos. Incluso algunas iglesias que eran las que estaban un poquito más, hermano, distanciadas, les recomienda el apóstol Pablo que se saluden no solamente de mano, sino que se saludaran ¿de qué forma? Con beso, con un ósculo santo. ¿Qué quiere decir con un beso a un hermano? No a todas las iglesias les dice esto, pero de alguna forma a las cuales estaban viviendo una desunidad, un distanciamiento entre ellos. El apóstol Pablo recomienda y les dice, únanse, salúdense con un ósculo santo si es posible. ¿Por qué, hermano? Porque veía esta situación. Por la mañana escuché este testimonio y en la noche llegan unas hermanitas, ¿verdad?, a visitarnos, las queremos mucho. Y bueno, estábamos platicando y la más jovencita le digo, hija, ¿cómo te va ya en Naucalpan, en tu trabajo? Dice, bien, hermano. Y allá te congregas, hija. Dice, ay, hermano. Un día fue a una iglesia, dije, bueno, pues voy a ir al culto. Estaba cerquita y bueno, era un templo grande. Y solamente había como unos 20 hermanos. Dije, bueno, pues ahora sí todos estos me van a saludar. Y llego y me siento, ¿verdad? Y no sé, pues empezó el culto. Y cuando empieza el culto yo dije, a ver, ¿a qué horas el pastor me dice? Hay una jovencita aquí con nosotros, bienvenida, Dios le bendiga. Se pasó el tiempo y me va a preguntar mi nombre. Nada. Y yo dije, bueno, pues es que estoy mal acostumbrada, me mal acostumbraron allá mis pastores a que yo veía que cuando llegaba alguien y veían, pues bien, ¿cuántos le decimos que Dios bendiga? Claro que cuando no lo veían a la persona o se escondía detrás de otro, pues no le daban la bienvenida, pero aquí yo solita acá atrás y nadie me dijo, bueno, entonces ahorita me van a saludar. Y bueno, ya se acabó el culto y me senté ahí, ¿verdad? Me paré a la puerta, así como está allá mi hermano Enrique, como si yo fuera la que tendría que saludar a los hermanos. Todos se salieron, ni uno solo me saludó, ni una hermana, ni el pastor siquiera. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Ya se fueron todos. ¿Quién irá a cerrar la puerta? Dije, pues di la media vuelta. Dije, pues quién sabe quién la vaya a cerrar. Pero me salí y me fui. Hermanos, esto es algo muy normal que estamos viviendo ya en la actualidad. ¿Pero será correcto esto? ¿Será propio de una iglesia? ¿Será propio de una familia? Oiga, a veces, hermano, en la misma familia estamos perdiendo eso, ¿verdad? No nos saludamos, no nos abrazamos, no nos damos un beso, ¿verdad? Como familia. Pues ahora como iglesia tenemos que fomentar, tenemos que procurar esto, hermano, porque es un lazo especial que Dios nos dio según la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer, y lo vemos, ¿verdad? En el versículo número 12, vestíos pues, como que, hermano, como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas son las cosas que nosotros tenemos que vestirnos, hermano. Y esto fortalece este lazo y nos une, ¿verdad? Nos junta. Uno de los profetas menores tuvo que decir, porque yo te he tratado, dice, como un hijo.
Yo te atraje a mí, no con fuerza, no con regaños, no con gritos, no con castigos, sino dice, yo te traje a mí con cuerdas. Pero estas cuerdas eran unas cuerdas de amor, unas cuerdas de misericordia, dice el profeta menor. De esta manera nos trata Dios a nosotros, hermano, nos trae con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha benignidad. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos experimentar la profundidad, la altura, la anchura, hermano, la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas y así poder manifestar este amor a los demás. Ahora, no es una simple emoción decir, ay, pues bueno, yo ya soy misericordioso, ya tengo este amor. No, sino esto es una acción, hermano, el amor. Y más que una acción, dice el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas en el capítulo número 5, esto es un fruto que nosotros tenemos que dar. Es una característica, hermano, y esta característica es una evidencia de la madurez que nosotros vamos teniendo delante de la presencia de Dios, una madurez espiritual, no una madurez física, no una madurez de años, porque hay gente que tiene muchos años, que ya está grande, pero sabe que, hermano, no muestra el amor. Pero hay quien, verdad, es maduro espiritualmente y busca, promueve, invita a la unidad, a la bendición, a las buenas obras. ¿Jesús se preocuparía, hermano, porque sus hijos o la iglesia estuviera unida? No solamente se preocupó, sino tuvo acción. ¿Cuál fue la acción? Fue y dobló sus rodillas ante el Padre Celestial, y en el capítulo número 17 Jesús oró por nosotros. Jesús le pidió al Padre Celestial que todos los que nos convirtiéramos por la palabra de aquellos, hermano, que había dejado el Señor Jesucristo, fuéramos también uno juntamente con la iglesia. Cuando yo leo esto digo, Dios mío, tú accionaste y oraste por mí para que pudiera fundirme en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él oró, dice la Biblia, con intensidad, con profundidad, pidiendo la unidad. Porque cuando nosotros nos unimos, ¿qué pasa, hermano? Con esto testificamos que verdaderamente somos cristianos. Y la gente lo ve, y lo siente, y lo percibe. ¿Sí se han dado cuenta, hermano? Cuando usted llegó a la iglesia aquí y empezaron a saludar, ¿lo que sintió? Sintió bonito. Ay, se siente en el ambiente el amor de Cristo, la bendición de Dios. No es para vanagloriarnos, ni mucho menos para que sienta grande, hermano. Pero la gente que nos ha visitado de la ciudad de Toluca, la gente que ha venido de la Ciudad de México y que han estado quizás en un solo culto, han dicho, ay, qué bonito. Yo cuando venga quiero estar aquí y alabar el nombre del Señor Jesús. El domingo pasado, para no ir tan lejos, a mi hermano Hugo, ¿verdad? Unos hermanos que vinieron aquí de la parte de atrás, dicen, nosotros cada 15 días o a veces cada 8 días venimos. Pero hoy cuando llegamos aquí al templo y escuchar los cantos y escuchar las alabanzas y ver todo eso, sentimos el amor de Cristo. Y si nos dan la oportunidad, queremos estar aquí con ustedes cuando vengamos a Tonatico. ¿Esto por qué, hermano? Porque se siente la unidad, se siente el amor, y nosotros tenemos que fomentar esto y que ser participantes de la bendición de Dios, porque la unidad, hermano, testifica, es una evidencia del amor de Dios que está en nosotros, de la madurez, y esto testifica, hermano, a las personas. No hay necesidad de que nosotros le digamos a la gente, hey, nosotros sí estamos unidos, hey, vean, no, sino aún, hermano, lo estamos demostrando, lo estamos manifestando con el amor de Dios que está en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos unimos, hermano, podemos decir que estamos madurando, que estamos testificando del poder de Dios. Pero cuando hay división, hermano, la iglesia se debilita, la iglesia se siente mal, y cuando alguien llega, ¿verdad? Dice, ay, aquí no huele a bendición, aquí no se siente la presencia de Dios, sino se siente la frialdad. Siempre lo hemos dicho, hermano, nosotros hemos ido a lugares
donde llegamos, ¿verdad? Un templo muy bonito, quizás con muy bonitos materiales, con un altar, con unos instrumentos, con un equipo de sonido precioso. Pero decimos, extrañamos la iglesia donde Dios nos puso. Extrañamos la armonía, la presencia de los hermanos, porque la bendición de Dios y la unidad no lo hace lo suntuoso del templo, lo sofisticado o lo caro que sea un equipo de sonido, sino lo hacemos cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia en el libro de los Salmos, donde hay unión, ¿ahí qué hay, hermano? Ahí hay bendición. Y no solamente hay bendición, sino se siente la vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es algo grande, algo maravilloso que se puede testificar, hermano, y que las gentes pueden decir, gracias a Dios, porque aquí está la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Y esta bendición le hace la unidad de la iglesia. Bendito sea Dios. Pero cuando estamos en división, hermano, cuando empezamos a fomentar, ¿verdad? La falta de amor y decir, no, pues es que yo no estoy de acuerdo, pues es que a mí no me gusta. Hay poder en Cristo. ¿Cuáles son estos obstáculos o estas cosas que a veces nos hacen, hermano, entrar en una división? ¿Sabe qué? El orgullo y el egoísmo. ¿Aquí habrá gente orgullosa? Alguien dice, no, a mí que ni me digan nada, porque me olvido que soy un cristiano un ratito. A mí me han dicho, oiga, pastor, ¿y no se podrá pedir permiso a Dios un ratito para desquitarme de todos los que... Hermano, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está la bendición? No nos podemos, como dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, ¿verdad? Algunos que, hermano, los últimos versículos dirán, ay, el Señor se tarda en venir, todavía falta mucho, me voy a ir con los borrachos un ratito, me voy a ir, ay, poder en la sangre de Cristo, me voy a apartar un poquitito de los hermanos, ya no voy a estar en la unidad, me voy a apartar y luego me reconcilio otra vez. ¿Y qué dice la Biblia? Y en eso, cuando se aparta, ¿qué va a pasar? En eso viene el Señor. Y este que se apartó, hermano, grande va a ser su tristeza, su lamento, su lloro por haberse apartado. El orgullo, el egoísmo, hermano, nos llevan a veces a perder todo lo que hemos ganado durante tanto tiempo, lo que hemos obtenido, lo que hemos disfrutado, lo que hemos adquirido por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra de los obstáculos, hermano, que impiden que nosotros participemos en la unidad es la falta del perdón. Había una anciana, ¿verdad?, en una iglesia que era muy fiel al Señor. Y un día le pidieron prestados 2,000 pesos. Y ella dijo, bueno, está bien, te los presto. Y dice, ándale, tú que eres cristiana, préstame, ayúdame. Aquí están los 2,000 pesos, pues. De una anciana, y alguien dice, ay, qué injusticia, mira más, pedirle a una anciana viuda. Y después, ¿verdad?, esta anciana va y le dice, oye, fulano, págame. ¿Qué crees? No tengo. Ven dentro de 8 días. Y a los 8 días ahí va. Y así la trajo dando vueltas y vueltas, hasta que la anciana dijo, no, el dinero se lo puedo perdonar, pero la burla, esa no se la perdono ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Y qué creen que hizo? Fue, ¿verdad?, y le echó la policía. Y cuando llegó la policía decía, por 2,000 pesos, mira, vas a pagar más. Pues así no le hace. Pero la burla no te la perdono, eres burlón. Ay, poder en Cristo. Cuando me di cuenta, fui con mi hermana y le dije, hermana, ¿cuánto vale su salvación? Dice, no, hermano, no mezcle las cosas. No la pude convencer. Una hermana fiel durante muchos años, y en un momento determinado, ¿qué pasó, hermano? Por 2,000 pesos, imagínense. Yo dije, hermana, si quiere yo se los pago. No, pastor. La burla, no es el dinero, es la burla que me hicieron. Hermanos,
El enemigo trabaja de muchas formas y a veces nosotros, ¿verdad?, nos ciega tanto que no podemos perdonar las ofensas, que no podemos perdonar esto. Ciertamente, hermano, nosotros, ¿verdad?, a veces tenemos necesidad de pedir prestado, pues vamos a pagar para evitar este tipo de cosas. Y si algún día te piden prestado y puedes prestar, presta con mucho amor, pero sabiendo que te pueden pagar o no te pueden pagar. Y ¿sabes qué? Y tú debes de perdonar para sentir paz delante de la presencia de Dios. Y no decir, no, esta me la paga porque me la paga. Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor Jesucristo puso ejemplos, ¿verdad?, de aquellos que no pueden perdonar, que aún, hermano, llega un momento, ¿verdad?, que empieza a haber resentimientos, dolor, empieza a haber coraje y tantas cosas. Y a veces, hermanos, se recurren a cosas bien feas. No quiero continuar, pero yo sé que usted se imagina a las cosas que a veces, hermanos, han tenido que recurrir. Nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor y decir, Dios mío, yo quiero participar y fomentar la unidad en mi vida contigo y sobre todo con mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, el Señor Jesucristo, cuando le da el apóstol Pablo la indicación de hablar del amor, dice, porque el amor, hermano, cubrirá multitud de pecados y el amor no guarda rencor. No se irrita, no se enoja, no hace nada indebido. El amor es algo tan grande y tan precioso, aleluya. Hermano, hay otra cosa también que divide mucho, ¿verdad? Y son las murmuraciones, las malas lenguas, los malos comentarios, las cosas negativas. Aquí sí quiero que leamos esta porción en el libro de Proverbios, capítulo número 6, versículo 16. Y dice de la siguiente manera, hermanos, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 aborrece mi alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La lengua es algo, hermano, tan fuerte que provoca divisiones aún entre ¿quién? Entre los mismos hermanos. Hay gente que se goza, ¿verdad?, haciendo estas cosas, pero dice la Biblia, esto es algo aborrecible, algo que Dios, ¿verdad?, detesta, lo rechaza mucho. Hermano, ahora aquí surgen las preguntas. ¿Nosotros somos los que amamos verdaderamente a nuestros hermanos? ¿Y de qué manera? Tenemos que amar como Cristo nos amó a nosotros. Cuando amamos verdaderamente como Cristo nos amó a nosotros, hermano, entonces vamos a fomentar la unidad y vamos a soportarnos, tal como decía el segundo versículo que leímos, soportándonos los unos a los otros. Y la última, alguien decía, yo ya busqué la unidad y no la puedo. Una hermana en la ciudad de Nueva Italia, hace algunos años me decía, hermano, yo ya busqué la unidad y no la encuentro. No se dejan amar los hermanos. Mis hermanitas no se dejan amar. Digo, ¿cómo que no se dejan? Dice, no las quiero saludar y me dan la espalda. Los hermanos quiero saludarlos y le corren, no sé qué pasa, no se dejan. No, hermano, yo estoy acostumbrada a amar, a sonreír, a saludar, a abrazar a los hermanos, pero aquí no se dejan. Y le dije, hermana, haga lo que dice Santiago y esto sí va a funcionar. Ore a Dios, que Dios obre poderosamente y usted siga haciendo eso, siga saludando a todos los hermanos, pero ore de una manera creyendo que Dios va a obrar poderosamente en su vida. Vamos a leerlo, Santiago capítulo número 5, versículo 16.
Alabado sea Cristo. Y dice Santiago 5:16 de la siguiente manera: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede, la oración eficaz del justo puede mucho. Le dije, hermana, ore. Vamos a orar y usted siga accionando, oración y acción en el nombre del Señor. Y dentro de un mes vamos a venir otra vez a visitarlos, a ver cómo están. Cuando llegamos, hermano, nos dio mucho gusto ver lo que vimos. La iglesia se había multiplicado. La hermana Cata, así se llama, le decíamos, ¿verdad? Una hermana muy amorosa, estaba feliz. ¿Cómo se siente? Me siento ahora así como un pescadito en el agua, hermano. Esto es lo que yo quería ver aquí en la iglesia. Las hermanas ahora nos saludamos con amor, nos abrazamos, lloramos juntas, hacemos cadenas de oración, oramos por las necesidades, nos confesamos nuestras necesidades, nuestras peticiones, para orar, para llorar, para gemir delante de la presencia de Dios. Y Dios nos ha contestado. Mire, se han convertido algunos jovencitos que estaban metidos en las drogas, se han convertido algunos hijos de las hermanas que andaban en el pecado, otros que andaban apartados. Estamos orando unidos en el amor del Señor Jesucristo. Ahora no lo estoy haciendo yo sola, sino varias se han unido a esta visión, se han unido a este propósito, y ahora estamos en unidad. Los hermanos, vean lo que están haciendo, están trabajando, ven alguna situación en el templo y dicen, vamos a unirnos y vamos a hacer esto. ¿Sí ve usted diferencia? Le digo, claro que sí. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo Dios. Esta es la unidad, cuando Dios, hermano, manifiesta su poder y su gloria. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos, desciende la bendición. Yo me acuerdo mucho, ya se los testifiqué. Un día Dios le habló a un siervo de Dios, su hermano Claudio Espinosa, conocido de muchos de los que están aquí. Dios lo envió, ¿verdad? Hasta un pueblo, ¿sabes qué? Ve, porque yo te voy a usar. Y yo quiero bendecir esa iglesia. Y les vas a dar 2 palabras. La primera, pueblo, únete. Ese día, ¿verdad? Vinieron los hermanos, no era día de culto, pero llegó el hermano, ¿verdad? Hasta ese pueblo y buscó al pastor y le dijo, pastor, Dios me envió para darle 2 palabras. La primera es, pueblo, únete. Y dice, hermano, pero no es día de culto. Dice, pues hábleles, mándeles un mensajito, o vaya casa por casa y invítelos, porque hoy voy a estar aquí. Se movió el pastor y invitó a todos los hermanos y llegó la iglesia, ¿verdad? Fue una grande bendición, hermano. Todos lloraron. Al otro día tampoco era día de culto. Y les dice, iglesia, ya les di la primera palabra el día de hoy. Si quieren, les voy a dar la segunda palabra el día de mañana. Sé que no hay culto, pero ¿cuántos quieren oír la segunda palabra? Hermano, no vinieron los que estaban ahí, sino vinieron más. Y al otro día la palabra que Dios les dijo es, iglesia, recibe la bendición. ¿Cómo les dijo? Recibe la bendición. A ver, dile al que está a tu lado, hermano, recibe la bendición. Pero para que recibas la bendición, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Primero unirnos, dice mi hermana Irene, unirnos, lógico, ¿verdad? Así dice la Biblia. Ahora, ¿tú de cuáles eres, hermano? ¿De los que fomentan la unidad o de los que fomentan la división? Hay poder en Cristo, claro que sí, tiene libertad de decirlo. Seamos todos nosotros los que promovamos, los que participemos en la unidad, que es el vínculo del amor, que es, hermano, el lazo de la bendición que desciende, que provoca la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En esta hora yo quiero invitarles a orar, hermano, y a decirle, Señor, yo quiero unirme cada día con mi iglesia. Ni siquiera que por mi mente, por mi cabeza pasen pensamientos de división.
pasen pensamientos de golpear a los hermanos, de herir a mis consiervos, de irme a tomar y a beber con los borrachos. Que por mi cabeza no pase el pensamiento de dejar el arado y voltearme al mundo otra vez, sino que me una, me funde en un solo cuerpo con esta iglesia preciosa para honra y gloria de tu santo nombre. Porque queremos la bendición, pero primero tenemos que unirnos en un solo cuerpo. Aleluya. Padre Santo, sé que tu oración, mi Señor Jesucristo, tu deseo y tu propósito y tu mandamiento es que nosotros como tus hijos estemos unidos. Todo padre, toda madre, sé que su sueño, su deseo es ver a hijos unidos, a hijos en armonía, a hijos unidos en un firme y deseo, propósitos y aún, Señor, planes y proyectos. Pues así, Padre Santo, tú quieres ver a tu pueblo unidos en un mismo propósito. Y este propósito sea del amor y de la bendición y de buscar tu rostro, mi Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que no seamos como aquellos dedos que pensaron que no necesitaban del dedo pulgar. Padre Celestial, en esta hora te adoramos y te bendecimos cada día. Ayúdanos a participar en esta unidad para poder recibir tu bendición, Padre. Gracias te damos por esta palabra, por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuestro hermano Elí, siervo de Dios, quien lleva el orden de este hermoso culto, tiene lugar.